¡Flaco! Le toca comer doble porción para llevar esas cajas. ¿Será que se aguanta? ¡Ah! Ese flaquito se lo lleva al viento. ¡Hey! ¡Sí! ¡El flaco! ¿Cómo es que se llama? Se me olvida el nombre a cada rato. El flaco, que a veces no tenía nombre, era yo. Y claro que tengo nombre. Soy Roberto. Al principio parecía algo, pues no tan importante, y desde el comienzo pensé que me iban a acostumbrar. Pero las palabras en la rutina se convirtieron en una carga que me hacía difícil el trabajo. Las palabras se volvieron repetitivas y de un momento a otro empecé a sentir una presión en el pecho cada vez que me levantaba para ir a trabajar. Traté de no ponerle atención a ese sentimiento y todos los días trataba de acostumbrarme, hasta que ya no pude más. Me terminé enfermando. Todo comenzó desde el primer día que me asignaron para trabajar en la empacadora. Pues yo estaba contento porque había pasado las pruebas y por fin tendría la oportunidad de arrancar mi trabajo. Estaba ilusionado porque iba a trabajar de día y a completar mis estudios en la noche. Mi gran error fue contar mis planes en la hora del almuerzo el primer día. Pues es que yo me sentí con confianza. Hasta ahora estaba conociendo a los compañeros y a las compañeras y les conté mis planes de estudiar en la noche y mis aspiraciones de ser contador. Todos fueron amables y pues, ese primer día todo iba muy bien. Hasta que estaba terminando la hora del almuerzo y yo acababa de contar mis planes de estudiar. Bueno, además del poco interés que tenía en casarme. De la nada escuché a una de mis compañeras. ¡Uy, flaco! ¿Usted estudiar? ¡Qué pérdida de tiempo! Lo que necesita es encontrar una esposa y comer doble porción de almuerzo para meterle carne a esos huesos y así hacer su trabajo bien. Todos se rieron. Y desde ese momento comenzó mi pesadilla en el trabajo. La compañera no siempre me hablaba. A veces me hacía gestos con las manos. Me levantaba el meñique como para decirme ¡flaco! Y a cada rato decía que no se acordaba de mi nombre. Entonces, pues era mejor que me llamaba flaco. Yo no quise discutir, ni traté de contestar cuando los demás me empezaban a llamar flaco. No quería complicaciones con nadie, ni demostrar que me molestaba que no me llamaran por mi nombre. Lo que comenzó a incomodarme con una sola persona se convirtió en una costumbre para los demás. Me preguntaban si quería una doble porción de arroz para engordar los huesos en la hora del almuerzo. Las compañeras empezaron a preguntarme si quería salir con la amiga o con la sobrina, insinuando que yo lo que necesitaba era tener una novia. Yo me empecé a confundir en mi trabajo. No podía concentrarme bien. Y cometí varios errores en mi turno. Y gracias a esos errores, mi supervisora pidió una cita para hablar conmigo. Mi plan, en esa cita, era ser firme. Que no estaba sucediendo absolutamente nada. Quería ser fuerte y no quería demostrar debilidad con nadie. Hasta que la supervisora me dijo: Roberto, lo veo en sus ojos. Si quiere llorar, puede hacerlo. Puede confiar en mí. Se me salieron las lágrimas y me desahogué con la supervisora. No aguanté más. Sí, era un hombre llorando, aceptando lo mal que me sentía cuando me hacían comentarios diariamente de tono burlón y dudando de mi capacidad para hacer el trabajo. A medida que le contaba lo que estaba pasando a la supervisora, la incomodidad se iba desapareciendo. Y cuando terminé de hablar, me sentí libre, me sentí aliviado. Y después de hablar con la supervisora, también me armé de valor
y me fui a mi casa a hablar con mi tío, que al saber lo que me estaba pasando en el trabajo, es que él me decía siempre que no casarme me iba a meter en problemas en todas partes. Yo seguí el consejo de la supervisora y le comenté a mi tío lo mal que me hacía sentir que él dijera esas cosas en mi casa también. El tío me entendió. Y es que él es el que más me ha apoyado para seguir con mis estudios en la noche. No les voy a decir que todo es perfecto. Tengo muchos retos, pero les puedo decir que hoy todos me dicen Roberto. Me levanto con ganas de ir a trabajar y disfruto mi trabajo. Ya me quedan pocos meses para obtener mi título de contador. Me siento agradecido de tener metas por alcanzar. Varios de mis compañeros y mis compañeras de la finca se volvieron amigas y mis amigos. Y la compañera con quien tuve el primer inconveniente, aún la veo de vez en cuando. Ya no me siento nervioso cuando me la encuentro. Me siento tranquilo. Ya no trabajamos en la misma área, pero cuando me ve, me saluda por mi nombre. Roberto. Les doy la bienvenida a Cultivando Igualdad, historias de mujeres y hombres. Un programa de audioaprendizaje financiado por la empresa Fives. Cultivando Igualdad fue creado para sensibilizar y promover la comprensión de la igualdad de género en la vida cotidiana del personal y los proveedores en toda la operación Fives. Cada capítulo será una oportunidad de aprendizaje sobre género y empresa, y a medida que avancemos, descubrirás las oportunidades que hay cuando cultivamos igualdad. Así que prepárate para aprender y crecer juntos, juntas, en nuestro programa de autoaprendizaje. En los capítulos anteriores nos hemos enfocado en identificar y comprender qué es la igualdad de género y cómo Fives lo ha integrado a su visión de negocio. Aquí nos vamos a centrar en la comunicación como una herramienta que promueve la igualdad de género en el lugar de trabajo. Quizás se estén preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con este programa de autoaprendizaje? Pues tiene que ver muchísimo. Y para esto he invitado a Mónica Ramírez Bolek, periodista con gran experiencia en el sector rural de Latinoamérica. Mónica, muy bienvenida. Qué gusto tenerla en este programa, Cultivando Igualdad, historias de mujeres y hombres. Muchas gracias, Carolina. Es un gusto estar aquí. Bueno, entremos en materia. ¿Qué tal si comenzamos por el comienzo? ¿Qué es la comunicación? Es una parte importante de la vida diaria y nos permite conectarnos con el mundo que nos rodea. Nos ayuda a entendernos mejor, a trabajar juntos y a relacionarnos unos con otros. La comunicación es una forma de interacción entre dos o más personas. Puede ser hablada, puede ser escrita. También puede emplear gestos, ademanes, expresiones emocionales. Mucha de esta comunicación que sucede en la empresa, Mónica, son conversaciones, donde una persona habla y otras escuchan, hay pausas y luego otras personas hablan. Así es, y parece algo obvio, pero esa forma en que intercambiamos en la empresa también da espacio al estilo de comunicación de cada persona que varía de acuerdo a diferentes aspectos. Tono de voz transmite emociones, tonos de autoridad, confianza o dudas y puede afectar nuestra respuesta emocional. La velocidad en la que se habla, el uso de las pausas, el volumen con el que se habla, qué tan directo se es, el uso de las palabras, las historias, las metáforas, dichos, chistes, disculpas, preguntas, en fin. Pero esas maneras de comunicarnos nos da pautas para interpretar lo que otros quieren decir, para evaluar a las personas y también define cómo nos sentimos durante una interacción. ¿Nos podrías contar un poco más sobre esto, por favor? Bueno, la gran mayoría de las personas tienen voz, porque producen un sonido por la vibración de las cuerdas vocales, ya sea hablado
o cantado. En principio, las voces de las mujeres y de los hombres deberían tener el mismo valor y también tendrían que recibir el mismo tiempo para hablar, para expresarse y ser valoradas y recibidas de igual manera. Sin embargo, con frecuencia eso no pasa en la mayoría de los lugares de trabajo, ni es lo que vemos en las novelas o, por ejemplo, en las películas. De acuerdo, Mónica. La voz masculina la percibimos con más presencia y credibilidad en comparación a la voz femenina, inclusive de mujeres que tienen hasta el mismo cargo. Esto me recuerda a los resultados de un estudio que sacaron en noviembre del año pasado, 2023, y fue hecho por el instituto de esta actriz famosa norteamericana, Geena Davis, y fue titulado Verlo, Serlo, lo que las familias norteamericanas están viendo en la televisión. Toman los datos de los últimos 12 años y analizaron 3 tendencias. Primera es qué voces aparecían en la pantalla, si eran mujeres u hombres. Segundo, el tiempo en el que hablaban y los atributos del personaje, por género, por tono de piel y por edad. Y mira estos resultados tan impresionantes. Lo primero es que reconfirman que el tiempo en la pantalla de los personajes femeninos, es decir, las veces que aparecen las mujeres en la pantalla, sí está aumentando, ojo, pero sigue habiendo una brecha entre los hombres y las mujeres. En el 2021, los personajes masculinos tenían un 16% más de tiempo en pantalla que las mujeres. El segundo resultado que me llamó la atención, y es que las mujeres siguen siendo las que menos tiempo hablan en la pantalla, especialmente en los personajes femeninos de piel oscura, que solo hablan el 16% del tiempo. Y el tercer resultado es que los hombres mayores y las mujeres más jóvenes, es decir, aquellas entre 18 y 33 años, tienen más tiempo en la pantalla que las mujeres de 60 años, que reciben menos del 1% del todo el tiempo. Qué interesante esa información que acabas de compartir, Carolina, porque ver es importante, porque muestra las posibilidades para los niños, niñas, mujeres y hombres. Guiones y estereotipos en televisión y otros medios de comunicación, por supuesto las redes sociales. Y claro, lo que pasa en los medios refleja los sesgos y estereotipos de género que luego tienden a ser reproducidos en automático por las personas en distintas circunstancias de la vida. A mí me gusta mucho como Chiara Brambilla, que forma parte de la Dirección General de Igualdad y Mujer de Cantabria en España, explica esta conexión entre el lenguaje y los estereotipos de género. Escuchémosla. El lenguaje es clave, ¿no?, en este proceso, porque al final a través del lenguaje construimos nuestro propio pensamiento y hacemos que seamos de una manera o de otra. El cómo hablamos siempre suele ser diferente, el cómo se habla a las niñas de cómo se habla a los niños. A las niñas enseguida se las habla con un tono más dulce, más agudo, y se las presta atención. Por ejemplo, si se caen, enseguida se las coge en brazos. ¿Por qué? Porque pensamos que son más delicadas. Lo contrario que a los niños, enseguida decimos, venga arriba, no llores. Entonces todo ese lenguaje, tanto verbal como no verbal, es esencial para la construcción de estas personalidades. Asimismo, también es muy importante el efecto Pigmalión, que hablamos mucho en educación de él, de cómo al final una autoprofecía cumplida, ¿no? El momento en el que tú tienes una construcción de cómo va a ser, unas expectativas de ese niño, de esa niña, de cualquier persona, enseguida focalizas unos refuerzos diferentes según lo que piensas. Al pensar que una niña es delicada, tú le vas a potenciar que sea delicada, mientras que a un niño, si tú potencias que sea fuerte, claro que va a ser fuerte porque lo estás potenciando tú. Entonces todo eso es muy importante, el cómo lo construimos nosotros y nosotras, y se lo proyectamos a los peques en este caso. Esto que Chiara menciona se traslada luego al lugar de trabajo, en donde con frecuencia se estima que las mujeres hablen suave, pausadamente, con delicadeza, casi que con ternura, mientras que los varones se admite y se espera que hablen con contundencia. ¿Sabes? Eso pareciera que solo fuera un dato curioso, pero al final el tema es que esas características que esperamos de los hombres, que hablen con, como tú dices, con contundencia, con fuerza, son las características que pensamos deben tener los líderes.
Y entonces al final esas características que son femeninas, atribuidas como la suavidad y la ternura, resultan que juegan en contra de las mujeres para puestos de liderazgo. Definitivamente lo que estamos viendo y lo que ya sabemos es que la manera como nos comunicamos es algo que aprendemos desde nuestra infancia. Y vámonos a la base, Carolina. Adicionalmente, a las características que se esperan en el tipo de tono entre mujeres y hombres, que tienen una raíz biológica por el tamaño de la laringe y en el grosor y largo de las cuerdas vocales. El tema central es que asociamos de manera automática la voz masculina con liderazgo y la voz femenina como subordinación. No es una cuestión de que las voces suenen distinto, sino que esa diferencia es valorada de manera desigual, Mónica. Por otro lado, la voz en el lugar de trabajo es importante porque es la que nos permite solucionar los problemas de la cotidianidad que van surgiendo en el día a día, en la operación. Y por voz no me refiero solo al tono, sino a la participación. Al final, una empresa sostenible necesita que tanto las trabajadoras como los trabajadores no solo hagan su trabajo y que lo hagan bien, por supuesto, sino que aporten con sus ideas para solucionar y proponer e innovar, y que se escuche con igualdad las ideas que aportan todas las partes, tanto la gerencia como los trabajadores, así como las mujeres y los hombres. Relación, tono, empatía, respeto son fundamentales en cualquier interacción, y cuidar el lenguaje que usamos contribuye a crear un entorno laboral más inclusivo y respetuoso. Esto lo vemos en la historia al comienzo de este capítulo, en donde la palabra flaco, por ejemplo, no es una grosería, pero sí puede generar incomodidad, dolor y malestar en Roberto. Cada persona tiene su nombre y nadie debería reemplazar el nombre por una característica porque no sabemos si le gusta o no. Tampoco sabemos si esa característica, como el pelo, la altura, una cicatriz o una enfermedad, puede estar relacionado con un estado o una condición de la persona, como por ejemplo cáncer o hipotiroidismo. Al final es todo un tema de respeto. Al mismo tiempo, interrogar la validez de los deseos e intereses de Roberto, como en el caso de él que quería estudiar y no tenía intención de casarse. Otro puente de conexión entre género y comunicación es si lo que decimos es neutro, incluyente o sexista. Cuando digo sexista, me refiero a que hay un trato diferente para las mujeres y para los hombres que perjudica a alguna de las dos partes. Mónica, ¿cómo así? Entonces, lo que nos estás queriendo decir es que el uso de nuestras palabras y nuestros gestos puede reproducir estereotipos y prejuicios de género. Ponte a pensar, Carolina. Dependiendo de lo que se diga, se refuerzan roles de género tradicionales y se pueden caer en sexismos sin darse cuenta. Por ejemplo, las chicas o las mujeres del sector banano van a la huelga. Pregunto, si en una empresa hay trabajadores y trabajadoras, ¿por qué usar el término chica o mujer? ¿Por qué no se usa chicos para los trabajadores? Sería más neutro decir, por ejemplo, las trabajadoras del sector banano van a la huelga. Quizás hayan escuchado en las noticias titulares que dicen: La reina Leticia de España alza su voz de alerta frente a la crisis climática, portando un estilo formal premamá. ¿Alguna vez han escuchado algo como esto? El presidente de Estados Unidos alza su voz de alerta frente a la crisis climática, portando un estilo formal clásico preabuelo. Por supuesto que no, porque en el mundo de la política, los negocios e inclusive de los deportes, las referencias a los hombres se limitan a su cargo, a su ocupación y a su desempeño profesional. En cambio, cuando se nombra a las mujeres, el énfasis recae sobre la moda, su aspecto físico y aspectos privados como su familia, es decir, temas que nada tienen que ver con su participación y su desempeño en los asuntos públicos. ¿Cómo ha sido en ese caso tu experiencia, Carolina?
Pues Mónica, en mi caso, cuando bajamos a la finca con mi papá, a él le decían siempre Don Aquiles y a mi hermano por extensión pues le decían Don Hugo. A mí las personas me decían señorita a secas. Ese don que le decían a mi hermano, inmediatamente yo sentía que lo ponía en una posición de superioridad. Y entonces, pues a él sí le dirigían las preguntas y sí lo escuchaban con atención. Yo, pues como era señorita, pese a que él y yo sabemos exactamente lo mismo sobre el campo, nunca era tomada en cuenta. No me dirigían la palabra, no me preguntaban mi opinión y cuando decía algo, pues porque al final no necesito permiso para hablar, pues sentía que quería que terminara rápido. Y esto no era un tema personal conmigo, Mónica, simplemente es como se ha dicho por mucho tiempo. Otro ejemplo. Fíjate que Daniel es el lechero que lleva recogiendo la leche muchos años en la finca. Él realmente tiene el negocio con su esposa Marta y trabajan los dos hombro a hombro recogiendo la leche y luego la venden caliente en el pueblo. Pero cuando la gente habla de ellos siempre dice don Daniel y su esposa, ni siquiera nombran a Marta. Y yo creo que los oyentes deben tener más anécdotas como esas. También hay países en donde las mujeres casadas toman el apellido de su marido y pasan de ser Viviana López a ser Viviana de Echandí o la señora de Echandí. O usamos la expresión la mujer de para referirnos a alguna colega, jefe o proveedora. Ninguna de esas formas es adecuada porque se refiere a la mujer por su parentesco con un hombre, implicando posesión y subordinación. Las mujeres no son un objeto o propiedad, sino una persona que merece ser llamada por su nombre y por el cargo que ocupa o la función que realiza. Exacto, Mónica. Hagamos un breve ejercicio. Todos sabemos que a los perros les ponemos nombres, ¿verdad? Son nuestras mascotas. Y educamos al perro pues para que responda su nombre. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes llaman a su mascota diciéndole perro, y pues aquí hago la salvedad que no tienen comida o alguna golosina para darle, ¿su perro respondería a la palabra perro? ¡Claro que no! Entonces, ¿por qué le damos al lugar a los perros y no a las mujeres? Mónica, ¿y cómo podemos dar visibilidad a las mujeres en igualdad de condiciones? Otra forma inadecuada del uso del lenguaje es emplear formas distintas para mujeres y hombres que tienen las mismas cualificaciones. La charla está a cargo de Luisa y del ingeniero Jiménez. Se puede decir, La charla está a cargo de los agrónomos Luisa y Javier. O la charla está a cargo de los licenciados o doctores Silva y Jiménez. hay otras conductas que se nos volvieron normales, cotidianas, que también generan desigualdad porque restan respeto y autoridad a las mujeres. ¿Cómo cuáles? Que, por ejemplo, los varones o machos le expliquen a las mujeres algo que ellas ya saben o conocen y lo hacen de una manera condescendiente. Escuchemos este ejemplo. Gracias, Laurita, por tu intervención. Doctores, lo que la niña quiso decir. Mansplaining, anglicismo que podría traducirse como macho explicación, una práctica muy naturalizada. Según estudios recientes, los hombres hablan 3 veces más que las mujeres en juntas de trabajo. Gracias, doctora, por su intervención. Su claridad en el tema ha sido un gran aporte. Si lo entiendes, puedes actuar para cambiarlo. Esta conducta refuerza el estereotipo de que los hombres son los que hablan, porque saben más y mejor, y las mujeres son las que escuchan. Si usted está pensando que esto es injusto y que no es verdad, en un estudio de la Universidad de George Washington se evidenció que las mujeres son interrumpidas 33 veces más que cuando los hombres hablan con otros hombres. Mónica, también es muy interesante que la voz de las mujeres es valorada con la edad, como la voz de la sabiduría de las abuelas. Este es un momento en la vida de las mujeres donde se piensa que el sexo y la sexualidad es cosa del pasado y de alguna manera volvemos a estar en el ámbito doméstico de la casa. ¿Y qué pueden hacer los hombres para domar este micromachismo de hablar por las mujeres? Bueno, pues yo voy a compartir algunos temas que parecen muy obvios, pero que pueden hacer la diferencia. Primero, aprender a permanecer callado
y escuchar hasta que la persona haya terminado, no interrumpir. Así uno se tenga que morder los codos. Segundo, esperar si la persona tiene preguntas o pide su opinión o retroalimentación. Tercero, si no la sabe preguntar, sí puede dar su opinión. Cuarto, si sigue teniendo la urgencia de intervenir, preguntarse, ¿genera valor esa corrección o dar más detalles? ¿Qué lo motiva? Ojo con parecer el sabelotodo pedante. ¿Busca mayor claridad? Haga la pregunta de una forma clara y concisa y permita que la mujer continúe. Acordarse de algo o para que no se le olvide lo que iba a decir, anótelo. Y como la igualdad de género es una relación entre lo femenino y masculino, también es clave que las mujeres jueguen a equilibrar esas conductas inapropiadas. ¿Y qué podríamos hacer las mujeres para establecer esos límites? Reconozca cómo la hace sentir. Sin embargo, recuerde que no todas las interrupciones son personales. Ponga límites. Es importante hacer un señalamiento verbal de la interrupción. Por ejemplo, aclarar. Aún estoy hablando, aún no he terminado, tengo puntos o asuntos aún por explicar. Incluso solicitar que espere a que termine de hablar. Hable con convicción y no tema publicitar sus propias ideas o iniciativas. Es importante apropiarse de lo que uno está diciendo. Empodérese, inclínese levemente hacia adelante mientras habla. Use oraciones más cortas y concretas, con lenguaje más simple. Mantenga el contacto visual mientras habla. Escoja palabras más contundentes. Recuerde que en general, los hombres tienden a minimizar sus dudas, mientras que las mujeres tienden a minimizar su certeza. Algo que puede ayudar mucho es pensar en reemplazar palabras como, en lugar de decir quizás, puede decir lo haré. En vez de decir creo, es mejor decir sé. Y en lugar de decir nosotros, es mejor decir yo. Las empresas también pueden apoyar al equilibrio de la voz de las mujeres, logrando una paridad de hombres y mujeres por cargo. En investigaciones hechas en Estados Unidos, Mónica, tenemos evidencia de que la equidad de la voz de las mujeres en altos puestos, es decir, como en juntas directivas, no se hizo equitativa hasta cuando se logró una representación del 80% de mujeres. Ese 20% de los hombres, que eran minoría, no dejaron de hablar con la misma frecuencia que lo hacían cuando eran la mayoría. Es decir, básicamente, estos estudios muestran claramente que la manera como socializamos a los niños y a las niñas es distinta y que permanece con nosotros hasta la adultez de manera automática. Según la experta en comunicaciones de género, Deborah Tannen, los hombres hablan para determinar y lograr poder y estatus, mientras que las mujeres hablan para determinar y lograr la conexión. Conocer esto es muy importante, Mónica, porque explica, mas no justifica, que los hombres interrumpan con mayor frecuencia para tomar la palabra. También permite entender que si el objetivo de la conversación es mejorar la conexión, es mucho menos probable que las mujeres interrumpan. Y para complementar esa idea, Carolina, otra conducta inapropiada es cuando los hombres se apropian de las ideas o reflexiones de las mujeres y las presentan como si fueran de ellos. Aquí no hay ni siquiera la mención o el crédito a la colega. También hay ocasiones en que una mujer da una idea, por ejemplo, la retoma un hombre, la vuelven a explicar y se toman más tiempo describiendo y argumentando esa idea. Al final, es posible que esto sea percibido como trabajo en equipo. Sin embargo, en el grupo tiende a forjarse la idea de que la persona más influyente y capaz era el hombre. En este caso, la mujer puede retomar la idea y explicarla más, detallando los objetivos, estrategia y resultados. En estos ejemplos es clave el rol del jefe o supervisor para que realmente pueda valorar correctamente los aportes y el potencial de las personas. Oye, Mónica, ¿y todas esas conductas inapropiadas que nos has comentado también se podrían dar en mujeres? Por supuesto que sí, también se da en mujeres.
solo que mucho menos que en los hombres. Por eso es clave que nuestros oyentes identifiquen esas conductas inapropiadas. Si eres hombre y venías usando el lenguaje de esta forma, para. Y si eres mujer y también lo hacías, para. Y si eres una mujer que ha vivido estas situaciones, pon límites. Todos, absolutamente todos, tenemos la posibilidad de poner límites de manera asertiva. Usemos el lenguaje para generar equidad. Y por favor, quienes tengan niños, niñas, adolescentes, háganles ver esto y pídanles que ajusten sus conductas. ¡Qué buenos llamados de atención, Mónica! Ya estamos llegando al final de nuestra entrevista, pero antes, ¿con qué mensajes nos dejas? Bueno, pues hay unos puntos que quisiera dejar en el tintero. Tip número 1. Ojo con transmitir mensajes que repliquen los estereotipos y sesgos de género, donde las mujeres son objetos, cuidadoras, sumisas, desvalidas. ¿Cómo puedes hacer para ser asertivo? Pregúntate si eso mismo lo fueras a decir de un hombre. Tip número 2. Ojo con denigrar, no tomar en serio o ridiculizar a las mujeres en cualquier ámbito laboral, político, familiar, deportivo o personal. Tip número 3. Ojo con afirmar que todos los hombres son iguales, que son por naturaleza violentos, tóxicos e irresponsables, porque no hay un hombre, sino muchas formas de ser hombre. Tip número 4. Ojo con repetir frases populares que son discriminatorias y ofensivas, como los hombres no lloran, pelea como una niña, los hombres en la cocina huelen a caca de gallina, este trabajo es de hombres o este trabajo es de mujeres. Tip número 5. Ojo con el lenguaje corporal y los estilos de comunicación sexista, agresiva o manipuladora. Siempre emplea la escucha activa con todas las personas en la empresa. Mónica, gracias por todos estos tips, por acompañarnos hoy y mostrarnos que así como el lenguaje sirve para perpetuar relaciones desiguales entre los hombres y las mujeres, también puede ser empleado para cambiar la mirada y potenciar más equidad, más justicia en la manera como nos relacionamos. Y lo más divino de todo es que esto está en nuestro poder. Es tu poder, es mi poder y es el poder de todos los que nos escuchan, de cada persona. Muchas gracias, Carolina. Ha sido un placer estar acá. Muy bien, así llegamos al final de nuestro tercer capítulo de Cultivando Igualdad, historias de mujeres y hombres. Invito a cada uno de ustedes a ser conscientes de la manera como se están comunicando, para que rompamos una vez por todas con el estigma, la discriminación y la violencia. Una reflexión final. La igualdad de género requiere reconocer y nombrar a las mujeres, teniendo en cuenta sus derechos y sus voces, sin caer en sesgos y estereotipos de género. Silenciar o invisibilizar es una forma de violencia, porque no hay una mujer, sino muchas mujeres, con distintas características, habilidades, orientaciones sexuales, gustos. Y de igual manera, la igualdad de género requiere reconocer y nombrar a los hombres, porque tampoco hay un solo tipo de hombre. Hay muchos hombres que también corresponde reconocer y nombrar. Gracias infinitas por su tiempo. Gracias infinitas por su atención. Y nos vemos en el próximo capítulo donde continuaremos cultivando igualdad.